La historia está llena de relatos increíbles, algunos olvidados y otros envueltos en misterio. En este video, vamos a descubrir relatos históricos fascinantes que probablemente nunca habías escuchado, desde la familia que más ascendió socialmente en Inglaterra, hasta una leyenda cultural olvidada. Así que acompáñame mientras exploramos todo esto y más. Para nuestra primera historia, viajaremos atrás en el tiempo a la Inglaterra del siglo XIX. Antes de adentrarnos en las vidas de la familia Cornwallis West, necesitamos conocer su historia. William Cornwallis West, el corazón de la familia, nació el 20 de marzo de 1835. Por parte de su padre, su abuelo era Frederick West, un miembro del Parlamento británico que a su vez descendía del teniente general John West, primer conde de Delaware, una figura política importante y comandante militar del siglo XVIII. Retrocediendo aún más, otro antepasado, Thomas West, tercer barón Delaware, exploró la costa de una parte de Norteamérica a principios de los años 1610, lo que llevó a que la región de Delaware recibiera su nombre en su honor. Mientras tanto, la familia por parte de la madre de William adoptó el apellido Cornwallis a principios del siglo XIX, ya que su abuela, Mary Ann Whitby, se convirtió en la heredera adoptiva del almirante William Cornwallis, uno de los grandes comandantes navales de la Marina Real Británica durante las guerras revolucionarias estadounidense y francesa. Al morir sin hijos, la mayoría de su patrimonio fue para Mary, y adoptó Cornwallis como segundo nombre. Así, cuando William nació en 1835, fue presentado como hijo de un matrimonio entre las familias Sainz of the West y Whitby, aunque los Whitby ya usaban el nombre Cornwallis. Esto se reflejaba en sus dos majestuosas residencias, el castillo medieval de Reading en el norte de Gales y la mansión Newlands en Hampshire, así como el uso del apellido Cornwallis West, uno que hablaba de siglos de servicio en el gobierno, la marina y la formación del Imperio Británico por ambas ramas de la familia. Guillermo se formó como abogado en su juventud y fue llamado al Colegio de Abogados en Lincoln's Inn, uno de los distinguidos londinenses de la corte en 1862. Después tuvo una carrera exitosa como abogado, funcionario militar menor y en la política local en Gales, llegando finalmente a ser diputado en el Parlamento entre 1885 y 1892. Sin embargo, según los estándares de algunos de sus antepasados, fue una carrera relativamente poco destacada. Quizás el elemento más destacado de la vida de William Cornwallis West fue su matrimonio y sus hijos. En 1872, se casó con una mujer llamada Patsy Fitzpatrick. Patsy nació el 28 de octubre de 1854. Tenía 17 años al casarse y William el doble de su edad. Ella fue obligada a aceptar el matrimonio arreglado después de que se descubriera que había estado involucrada en una relación clandestina en secreto. Sin embargo, no era cualquier relación, ya que era con el príncipe Eduardo, hijo de la reina Victoria y futuro rey Eduardo VII cuando él tenía 30 años y ella solo 16. Patsy provenía de un entorno menos prestigioso que su esposo, pero aunque su nombre pudiera sugerir que era una plebeya, en realidad pertenecía a la aristocracia irlandesa. Los Fitzpatrick eran una familia noble que controlaba un extenso territorio en el centro de Irlanda desde finales de la época medieval. A principios de la década de 1540, el jefe del señorío, Barnaby Fitzpatrick, aceptó un título inglés, Barón de Upper Ossory, y comenzó a adoptar la cultura y las normas sociales inglesas, incluso anglicanizando su apellido irlandés. De ahí el nombre Fitzpatrick. Como resultado, la familia pudo sobrevivir a los 2 siglos de desplazamiento colonial de los señores irlandeses que siguieron, mientras los ingleses tomaban el control total de Irlanda. Para cuando Patsy nació en el siglo XIX, los Fitzpatricks eran un elemento leal de la aristocracia anglo-irlandesa. Se casó con varias familias nobles inglesas y escocesas durante años. Su matrimonio con William Cornwallis West en 1872 pronto resultó en hijos. Una hija llamada María Teresa llegó en 1873, seguida por un hijo, Jorge, al año siguiente,
y luego una segunda hija, Constanza, en 1877. Cabe señalar aquí que muchos creen que Jorge fue el resultado de la aventura de su madre y que en realidad era hijo del príncipe Eduardo. Después de este breve periodo de hijos al inicio de su matrimonio, no tendrían más descendencia, algo que quizás se deba a algunas complicaciones de parto para Patsy, ya que ella aún tenía solo 22 años cuando nació Constanza, y en circunstancias normales, le habrían quedado muchos años fértiles. También la ausencia de más hijos pudo deberse al matrimonio tenso entre ella y Guillermo. La diferencia de edad y las circunstancias de su matrimonio hicieron que nunca fueran tan cercanos. A pesar de haber sido casada con Guillermo para evitar cualquier controversia por su aventura con el príncipe Eduardo, Patsy, una mujer cuya belleza era comentada en la alta sociedad británica, se mantuvo cercana al futuro rey durante toda su vida. Eduardo ya llevaba mucho tiempo casado cuando comenzó su relación inicial con la joven Patsy, de 16 años, y se sabe que continuaron viéndose con bastante regularidad después de que ella se casó. Esto llevó el ambiente de Playboy a la mansión de los Cornwallis West en Milford-on-Sea, a finales del siglo XIX, lejos de la corte de la reina Victoria, quien marginó a Patsy por su relación con el futuro rey. Sin embargo, a pesar de la mala reputación de Patsy entre algunos miembros de la sociedad victoriana, ella supo aprovechar su relación con Eduardo. Al influir en el príncipe y sus hijos, logró que se unieran a las familias reales y aristocráticas más importantes de Europa, volviéndolos de los más poderosos y ricos del mundo, como ella soñaba desde joven. Cualquiera que quisiera darse cuenta de cuán influyente había sido Patsy sobre el futuro rey, solo tenía que observar el matrimonio de su hija mayor. María Cornwallis West nació el 28 de junio de 1873, poco después del matrimonio de sus padres. Daisy, como la llamaba su familia y conocidos, era una belleza destacada que impresionó en la corte victoriana al asistir a eventos de la alta sociedad a finales de 1880 y principios de 1890. Fue alrededor de esta época cuando Daisy conoció al príncipe Hans Heinrich de la casa de von Hochberg, una importante dinastía europea que tenía extensas propiedades en Europa Central. En 1883, Hans, quien era 12 años mayor que Daisy, había recibido el título de príncipe de Ples en la aristocracia alemana en 1900. Reconocimiento a la riqueza e influencia familiar, principalmente por sus tierras en Silesia. Ahora en el suroeste de Polonia, esta región fue por mucho tiempo parte de Alemania, rica en carbón y mineral de hierro, y uno de los principales centros industriales de la Europa del siglo XIX. Antes de conocer a Hans, Daisy en realidad estaba interesada en un joven soldado británico. Sin embargo, deseando que su hija se casara con el príncipe alemán, Patsy pronto arregló a través de sus contactos que el soldado fuera enviado lejos, y así fue a luchar en las guerras Zulu en Sudáfrica. Lamentablemente fue asesinado unos meses después. No mucho después se negoció el matrimonio entre Hans y Daisy, y como la familia Cornwallis West estaba empobrecida, los Hochberg se vieron obligados a pagar la boda. Como regalo, la pareja recibió un enorme castillo de 400 habitaciones, donde hospedaron a la mejor aristocracia europea, y desde entonces Mary fue conocida como la princesa Daisy de Ples. Daisy y Hans tuvieron muchos hijos. Su primera hija murió en la infancia en 1893, pero 3 hijos, Hans, Alexander y Volko, nacieron en 1900, 1905 y 1910, y en general vivirían vidas largas, excepto Volko. Para cuando nació este hijo menor, el matrimonio de Daisy y Hans era cada vez más turbulento, con infidelidades mutuas que atraían el chisme de la prensa, todo en el contexto de sus vidas extravagantes. Aunque su matrimonio sobrevivió a la Primera Guerra Mundial, en 1922 se divorciaron. Luego, Hans se casó con Cotilde de Silva, hija de un noble español y casi 40 años menor que él. Tendrían 2 hijos, pero en un hecho muy controvertido. Gotilde seduciría a su hijo Volko, se divorciaría de Hans.
y luego se casaría con Volko. Esta relación con su hijastro resultó en hijos. Teóricamente, esto no era incesto biológico, pero era sumamente complicado, ya que la madre de los niños había estado casada tanto con su abuelo como con su padre. El único hijo de Patsy, Jorge, relacionó a los Cornwallis West con una de las familias más estimadas de la historia moderna británica. Ingresó joven al ejército británico, ocupación común para hijos de la aristocracia en la época victoriana. A finales de la década de 1890, cuando él tenía 20 y tantos años y ella poco más de 40, comenzó una relación con Lady Randolph Churchill, la viuda estadounidense de Lord Randolph Churchill. Finalmente se casaron en el verano de 1900. Con esto, Jorge se convirtió en el padrastro del futuro primer ministro británico y líder de guerra, Winston Churchill, aunque solo era 16 días mayor que su hijastro, ya que ambos nacieron en noviembre de 1874. Se dice que Jorge se casó con una mujer mayor para compensar la falta de afecto de sus padres, especialmente por su madre y su padre, mucho mayor, en su juventud. Esto coincide con su decisión de casarse nuevamente con la actriz Stella Campbell, algo mayor, en 1914, tras finalizar el divorcio de Jenny Churchill semanas antes. Jorge conoció a su segunda esposa, debido a su creciente participación en la comunidad teatral de Londres y a sus ambiciones como dramaturgo. Pasó gran parte de su vida adulta entrando y saliendo de este mundo, aunque nunca lograría un gran éxito como escritor teatral. Durante su unión, experimentaron considerables dificultades financieras debido a la naturaleza derrochadora de Jorge. Se declaró en bancarrota en 1916 durante la Primera Guerra Mundial. Luego empezó a escribir libros para aumentar sus ingresos, como una biografía de su antepasado, el almirante Guillermo Cornwallis, y una autobiografía. La tercera y última de los hijos de Patsy y Guillermo fue Constanza Cornwallis West. Sheila, como la conocían familiares y amigos, se casó con Hugo Grosvenor, segundo duque de Westminster y uno de los aristócratas más ricos de Gran Bretaña entonces. En febrero de 1901, tal era la riqueza de Grosvenor que era una de las personas más adineradas en todo el mundo en una época de riquezas en aumento. En Europa y Norteamérica. Era bien sabido que la madre de Constance, Patsy, había arreglado el matrimonio mediante negociaciones con Eduardo VII, quien recientemente había sucedido finalmente a su longeva madre. El matrimonio resultó en 3 hijos: Úrsula María Olivia, nacida en 1902, Eduardo Jorge, nacido en 1904, y María Constanza, nacida en 1910. Eduardo Jorge moriría en la infancia en 1909. El matrimonio le permitió a la familia una vida extravagante, pero no fue feliz, y Constanza y su primer esposo se divorciaron en 1919, después de lo cual ella se casó con Juan Fitzpatrick Lewis. Lewis, un hombre mucho más joven, fue conocido por Constanza en el hospital de campaña cerca de Calais, Francia, durante la Primera Guerra Mundial. Cuando Constanza se divorció y se casó con Lewis, obtuvo la mayor pensión alimenticia en la historia legal británica hasta entonces. La relación de Patsy con Eduardo no fue su único romance escandaloso. En medio de la Primera Guerra Mundial, cuando Patsy estaba entrando en sus 60s, comenzó una relación con Patricio Barrett, un soldado mucho más joven que se estaba recuperando de conmoción por explosión o trastorno de estrés postraumático, en un hospital cerca de Calais, en el norte de Francia. Su esposo Guillermo aún estaba vivo, aunque ya era anciano, y finalmente murió en 1917 a los 82 años de edad. Antes de su muerte, Patsy intentó usar su estatus social para conseguir que Barrett fuera ascendido dentro del ejército, lo que provocó un escándalo cuando el romance se hizo público. El hecho de que su esposo estuviera enfermo en ese momento y muriera poco después, lo hizo aún más controversial ante los ojos del público. La prensa la criticó como una cortesana manipuladora y nunca se recuperaría del escándalo. Patsy falleció de cáncer de estómago el 21 de julio de 1920, a los 65 años.
En los años 30, Daisy tuvo una carrera secundaria como escritora y publicó muchas memorias sensacionalistas y versiones editadas de sus extensos diarios. Vivió hasta una edad relativamente avanzada, falleciendo en Silesia en el verano de 1943 a los 70 años de edad, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Jorge permanecería casado con Estela hasta su muerte en 1940. Desarrolló la enfermedad de Parkinson en sus últimos años, y después de muchos años sufriendo con la condición, se quitó la vida el 1 de abril de 1951, a los 76 años de edad. El suicidio fue claramente planeado, y sus amigos estaban seguros de que eligió morir en el Día de los Inocentes de forma deliberada. La segunda unión de Constance con John Lewis no resultó en hijos, aunque fue feliz, y ella y John permanecieron casados durante décadas. Ella tuvo una vida posterior tranquila para su familia, y falleció en 1970 a los 94 años. Si bien los capítulos más coloridos de la familia Cornwallis West ocurrieron como resultado del matrimonio de William y Patsy y de la vida de sus 3 hijos, la familia continuó después de su época. Volko murió joven en 1936, envuelto en un escándalo por casarse con su madrastra. Hans, Juni y Alejandro, los otros 2 hijos de Daisy, vivieron hasta 1984 y murieron con 4 semanas de diferencia a principios de ese año. Hans heredó los bienes y títulos de su padre. A pesar de casarse 2 veces, Hans no tuvo hijos, ni tampoco Alejandro, quien fue soltero toda su vida, y que brevemente se convirtió en el príncipe de Ples durante 4 semanas después de la muerte de su hermano, y antes de su propio fallecimiento. Cuando él también murió, el hijo de Volko y su tocayo, Volko Jr., se convirtió en el nuevo príncipe de Ples. Su muerte en 2022 hizo que la línea real de Ples pasara ni a otra rama familiar, pues Volko murió sin herederos. Mientras que Jorge Cornwallis el Oeste no tuvo hijos legítimos, algunos de los hijos de Constanza continuaron la línea familiar de una manera importante. María se convirtió en piloto de carreras automovilísticas en los años 1930 y 1940, en una época en la que era extremadamente raro que las mujeres participaran en carreras profesionales. Ella nunca se casó y no tuvo hijos, pero la línea de los Cornwallis West sigue viva hoy en día. Esto se debe a los descendientes de Úrsula, hija mayor de Constanza, y su esposo Guillermo Patricio Filmer Sankey. Ahora vamos a ir a los Estados Unidos para ver la historia de una leyenda olvidada. La mujer que se haría famosa como Bricktop nació como Ada Beatrice Smith en la ciudad de Alderson, en Virginia Occidental, el 14 de agosto de 1894. De manera algo excéntrica, ella adoptó varios nombres intermedios adicionales durante su vida, incluyendo Reina Victoria, derivado de la monarca británica de largo reinado, y Virginia, por la región de América de la que provenía. Sus padres tenían antecedentes como personas esclavizadas en el sur de Estados Unidos. Por ejemplo, su madre nació en medio de la Guerra Civil estadounidense, a principios de la década de 1860, y, en teoría, fue esclavizada durante los primeros 2 años de su vida, antes de que la victoria de la Unión en la guerra y la emisión de la Proclamación de Emancipación pusieran fin a la esclavitud en Estados Unidos. Sus padres también tenían antecedentes de raza mixta, y Ada era en parte irlandesa por el lado de su madre. Cuando era joven, el padre de Ada murió, y la familia se mudó al norte desde Virginia Occidental a Chicago en las primeras etapas de la Gran Migración. Esta migración duró décadas. Entre 1910 y los años 60, millones de afroamericanos migraron del sur a ciudades industriales del norte como Chicago, Detroit y Cleveland. Ada comenzó a trabajar en cantinas y bares en Chicago desde muy joven. No pasó mucho tiempo antes de que también empezaran a aparecer en producciones teatrales, en los teatros. Su primera aparición fue en una puesta en escena de La cabaña del tío Tom en el Teatro Haymarket en Chicago. También fue durante este período que adquirió el nombre de Bricktop, aparentemente en referencia a su cabello rojizo, un rasgo derivado de su herencia irlandesa.
A los 16, Smith dejó su hogar para recorrer el Medio Oeste con una compañía teatral, realizando un acto vulnerable con otros afroamericanos. Cuando este trabajo terminó, se dirigió hacia Nueva York. Allí trabajó un tiempo en el club nocturno de Baron en Harlem, una zona de Nueva York que pasaba de ser un vecindario blanco dominado por antiguas familias holandesas a convertirse en el centro de un renacimiento cultural afroamericano. Pasó parte de la década de 1910 y principios de los años 20 aquí, aunque también recorrió el país de gira, regresando por un tiempo a Chicago y viajando hacia el oeste hasta California. Fue durante estos años que perfeccionó sus habilidades como cantante de jazz, artista de vodevil y bailarina completa. A pesar de su éxito moderado en Estados Unidos, a principios, en 1920, Smith decidió dejar Estados Unidos para irse a Europa. En una biografía reciente de Bricktop, escrita en primera persona como si fuera desde su perspectiva, y utilizando su correspondencia y escritos propios como material fuente, su decisión de mudarse de Harlem y Nueva York a París, en Francia, se explica en los siguientes términos. Había interceptado un telegrama que Jean Bullard envió al Connie's Inn en Harlem pidiendo que una chica fuera a París para cantar en Le Grand Duc. Yo había estado buscando darle un giro a mi vida. Cada vez costaba más conseguir trabajo para nuestros cantantes y bailarines, sin importar nuestro nivel. Competíamos por pocos lugares. Los músicos de jazz que viajaban de un lado a otro del Atlántico decían que la vida era más fácil en París. Lo mejor era que no tenía prejuicio racial. Soñaba con comer, beber y socializar donde y con quien yo quisiera. Así que Smith partió hacia Francia a finales de 1923 o principios de 1924. Smith se había mudado a una ciudad que era la capital cultural del mundo. París había surgido en este papel en la segunda mitad del siglo XIX, cuando escritores como Émile Zola y Alejandro Dumas y Marcel Proust vivía aquí con poetas y pintores, como Baudelaire y Monet. Estas personas frecuentaban clubes como el Moulin Rouge y establecieron la reputación de París como el centro mundial de la cultura del baile y la desenfreno. Tras la Primera Guerra Mundial y las crisis que le siguieron, como la pandemia de gripe española y las guerras civiles y revoluciones que sacudieron países como Alemania, Turquía y Rusia, una nueva generación de escritores, poetas, pintores y bailarines acudió en masa a París. Entre ellos estaban personas como los escritores James Joyce y Ernest Hemingway y el poeta Ursa Pond. La escena se sostenía gracias a un enorme auge económico y la especulación financiera a partir de 1923, la cual estallaría catastróficamente en 1929, pero que antes de eso hizo que mucho dinero circulara por París. En este ambiente había una demanda máxima de cantantes y bailarines de jazz y otros asociados con la vibrante vida nocturna de París. Bricktop rápidamente emergió en la escena parisina, convirtiéndose en una conocida cercana del escritor F. Scott Fitzgerald, mientras él pasaba tiempo en la capital francesa, Hemingway y otros. Donde estos escritores y artistas iban, más personas los seguían, y pronto la gente asistía a los espectáculos de Ada, luego de que figuras como Fitzgerald y Hemingway empezaron a frecuentarlos. Su prominencia siguió creciendo, y a menudo era contratada por Cole Porter como animadora en sus fiestas. Aquí se sabía que enseñaba a los invitados los últimos bailes de moda, como el Charleston y el Black Bottom, e incluso se dice que le enseñó al futuro rey Eduardo VIII cómo hacer ambos. Ya estaba considerando expandirse y abrir su propio lugar, molesta por lo pequeños que eran los clubes de baile parisinos en comparación con los lugares en Estados Unidos. Sin embargo, su primer intento tuvo problemas de licencias y nunca despegó. En 1926, Smith finalmente logró abrir su propio lugar. Lo llamó Chair Bricktop y fue un éxito instantáneo, convirtiéndose en un lugar cultural importante en París en la segunda mitad de los locos años 20. Produjo muchas historias legendarias.
En una ocasión, el gran escritor estadounidense John Steinbeck, autor de Las uvas de la ira y de Ratones y hombres, fue echado borracho de Chair Bricktop por Smith. Steinbeck se disculpó de manera famosa enviando un taxi lleno de rosas a través de París hasta el club. Después, Ada le dio la bienvenida de nuevo. Fred Astaire incluso visitó y actuó en el club. El club también es mencionado en numerosas obras publicadas de la época, por Hemingway, Fitzgerald, Evelyn Waugh y otros. Sin embargo, el éxito duró poco. En el otoño de 1929, ocurrió el colapso de Wall Street, seguido por la Gran Depresión. Cuando esto inició, la escena del jazz llena de alcohol y fiestas de los años 20 se volvieron un recuerdo y clubes como Chair Bricktop lucharon por sobrevivir. Muchos tuvieron que cerrar sus puertas eventualmente. Chair Bricktop era lo suficientemente popular como para continuar por un tiempo, pero eventualmente las luces se apagaron. Smith regresó a Estados Unidos por un tiempo y encontró trabajo esporádico. La naturaleza precaria de esto, combinada con la muerte de su madre en 1938, la dejó sufriendo de una ansiedad severa, mientras que el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, afectó aún más a la industria del entretenimiento, en un momento en que apenas comenzaba a recuperarse adecuadamente de los efectos de la Gran Depresión. Sin embargo, ella ya había dejado su huella en Europa en los años 20 y pronto regresaría allí. Aunque los años 30 y principios de los 40 fueron tiempos difíciles para Bricktop, pronto logró recuperarse. En 1942, ella se mudó a México, una de las pocas partes del mundo que estaba relativamente sin ser afectada por la guerra. Ahí abrió un club exitoso en la Ciudad de México y lo administró durante varios años. Luego, cuando Europa se reconstruyó y la economía se recuperó después de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, ella regresó a París en 1949. Lamentablemente, la ciudad ya no era como la recordaba. La capital francesa perdió su lugar como la capital cultural del mundo en los años 30, y realmente nunca lo recuperó. El título pasó a la ciudad de Nueva York, un lugar donde Ada sabía muy bien que el vodevil y el baile no eran muy solicitados. Por lo tanto, después de un breve intento de encontrar un nuevo éxito en París, se dirigió a Roma. En la capital italiana, tuvo algo así como un segundo aire, dirigiendo un club exitoso aquí durante la década de los 50. Recibió a muchos invitados famosos aquí, incluyendo a Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Martin Luther King Jr. y más. Primero, Necluso tuvo una estrecha amistad durante muchos años con el rey abdicado de Egipto, el rey Farouk, primero quien le traía a Bricktop regalos de sus viajes, como botellas de perfume y puros. Un aspecto de la vida de Smith que ha sido ampliamente comentado en los últimos años es su sexualidad. En 1927, en París, conoció y comenzó una relación con un saxofonista llamado Peter Duconger. Se casaron en 1929, aunque el matrimonio pronto tuvo problemas cuando Smith se dio cuenta de las aventuras de Duconger. Se separaron en los años 30, pero nunca se divorciaron oficialmente y siguieron casados legalmente hasta la muerte de Duconger en 1967. Sin embargo, es probable que Smith también fuera bisexual. En la segunda mitad de la década de los 20, una de las artistas más destacadas en Chair Bricktop fue la cantante de jazz nacida en Estados Unidos, Josephine Baker, una mujer notable por ser la primera mujer afroamericana en protagonizar una película importante. Cuando apareció en Sirena de los Trópicos en 1927. Años después, Bricktop le contó a un hijo de Baker que tuvieron una relación sexual en los años 20, cuando Baker era artista habitual en Chair Bricktop. Bricktop cerró su último club en la Vía Veneto, Roma, en 1961. Para entonces tenía 67 años, y al preguntarle sobre el cierre, dijo: «Estoy cansada, cariño.
cansada de quedarme despierta hasta el amanecer todos los días. Regresó a Estados Unidos, donde ocasionalmente salió de su retiro, abriendo clubes por breves periodos de tiempo en Nueva York, aunque nunca fueron esfuerzos sostenidos. En cambio, sus últimos años los dedicó principalmente al trabajo de caridad y se volvió una devota católica romana. Smith murió dormido en su departamento en Manhattan el 1 de febrero de 1984. Tenía 89 años y había vivido una vida larga y exitosa. Fue sepultada en el cementerio Woodlawn del Bronx. Aunque había estado fuera del ojo público durante muchos años y la escena del jazz ya había desaparecido, su muerte fue ampliamente reportada en el New York Times y otras publicaciones importantes. A continuación, regresamos al siglo XIX, pero esta vez a Canadá. Maud Allen, cuyo nombre real era Eula Maud Allen Durant, nació en Toronto, Canadá, el 27 de agosto de 1873 EO. Sus padres eran William Allen Durant e Isabella Durant. Maud tenía un hermano mayor, Theodore, nacido en 1871, que fue clave en sus primeros años de adultez. De niña, Maud demostró ser una talentosa música, incluso antes de llegar a la adolescencia, aprendiendo a tocar el piano con la señorita Lichtenstein en Toronto. En 1884, cuando Maud tenía 11 años, su padre dejó Canadá británica para irse a California, Estados Unidos, un estado en auge por la fiebre del oro de 1850 y la del petróleo desde 1870. En 1887, 3 años después, ya con casa y trabajo en San Francisco, William Durant pidió a su familia que se uniera a él en Estados Unidos, por lo que Maud, su madre y su hermano dejaron Canadá. En California, Maud continuó aprendiendo y tocando el piano. Destacó en ello, tocando para algunas de las familias más importantes de San Francisco, incluyendo a Adolf Sutro, un filántropo germano estadounidense que fue alcalde de la ciudad a mediados de la década de 1890. También pudo ser el abuelo de Maud, ya que su madre Isabella fue adoptada, y la familia recibió dinero inexplicado en la década de 1890 tras relacionarse con Sutro. Para entonces, el talento musical de Maud ya era tan reconocido por sus tutores que Eugene Bonelli, de la Gran Academia de Música de San Francisco, la animó a viajar a Alemania, líder en música clásica a finales del siglo XIX y principios del XX. Así lo hizo, partiendo hacia Europa a principios de 1895, cuando tenía 22 años. El plan era que su madre y su hermano la acompañaran allá cuando Teodoro, que estudiaba para médico, terminara la carrera. Pero la tragedia golpeó a la familia semanas después de que Maud partiera a Europa. El 14 de abril de 1895, el hermano de Maud, Teodoro, fue arrestado por 2 crímenes atroces cometidos en la iglesia bautista Emanuel de San Francisco. Bueno, él era el principal sospechoso del asesinato de Blanche Lamont y Minnie Williams, 2 mujeres jóvenes que formaban parte de la congregación de la iglesia. Durante el juicio en septiembre de 1895, mantuvo su inocencia, pero fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte. Lo ahorcaron en San Quentin en enero de 1898. Como Maud todavía vivía en Berlín, no pudo despedirse por última vez de su hermano. Ella siempre sostuvo que él era inocente y se culpaba a sí misma por lo que había sucedido, creyendo que las cosas habrían sido diferentes si nunca se hubiera ido de casa. Como era de esperarse, la muerte la acompañó por años. Oye, si quieres saber sobre la vida de Teodoro Durant después de este video, checa el video de Briefcase. Es excelente y los enlaces están en la descripción. Maud no se desanimó por la vergüenza que los crímenes, juicio y condena de su hermano trajeron a su familia. En cambio, parece que esto la motivó más que nunca a tener éxito, y ahora estaba decidida a convertirse en una pianista aclamada. Parece que su arduo trabajo estaba dando frutos, ya que en el verano de 1901, finalmente logró ingresar a la escuela del famoso pianista italiano Ferruccio Busoni, ubicada en Weimar.
También había comenzado a usar el nombre Maud Allen durante esos años, probablemente por preocupación de que usar el apellido Durant la siguiera vinculando con su hermano y los asesinatos. En Weimar, Maud experimentaría cambios inesperados. Aquí, rodeada de algunos de los músicos más talentosos del mundo, parece haberse sentido intimidada al darse cuenta del nivel de logro que tendría que alcanzar para triunfar como pianista europea. Pero Busoni tenía otra idea. Poco después de su llegada a Weimar, Maud participó en una presentación de danza en la academia, lo que llevó a Busoni a aconsejarle que abandonara sus aspiraciones de convertirse en pianista y, en su lugar, se enfocara en el baile. Él la presentó a Marcel Remy, quien fue su agente y representante. Con esta nueva dirección y los consejos de Remy, Maud pronto se reinventó para aprovechar tanto su atractivo físico como su musicalidad. Ahora quería ser bailarina expresionista, arte que apenas surgía en Europa en los años 1900. Allen se adaptó rápidamente, debutando en el escenario en Viena en el invierno de 1903 y, en los años siguientes, realizó giras por numerosas ciudades europeas importantes como Bruselas, Berlín y Colonia. En estas presentaciones unió su nueva pasión y el amor por la música clásica, bailando al ritmo de Beethoven, Bach, Chopin y Schubert. Maud Allen es recordada principalmente por la danza de los 7 velos, que la hizo famosa internacionalmente en los años 1900 y 1910. La inspiración para esto le llegó cuando vio una interpretación de Salomé de Oscar Wilde, en Viena en 1906. La obra es una tragedia en un acto, que Wilde había escrito en 1891 basada en la historia de Salomé, la hijastra de Herodes Antipas, quien gobernó Judea a principios del primer siglo después de Cristo. Según la historia, Salomé había convencido a Herodes de traerle la cabeza de Juan el Bautista, un líder religioso que estaba causando gran revuelo en Judea en ese momento, a cambio de bailar para él. Herodes, dominado por el deseo, acepta hacerlo. La obra de Wilde incluía una secuencia de baile. Después de ver la obra, Maud comenzó a trabajar en una versión de la danza cargada de erotismo. La danza de Salomé interpretada por Allen es conocida como la danza de los 7 velos. Allen ya bailaba la danza de los 7 velos en 1907. Las críticas a su actuación no fueron entusiastas, pero la interpretación de Allen era diferente a la mayoría, ya que bailaba casi desnuda, cubierta solo por joyas y algunos trozos de seda y velos transparentes. Allen ganó gran notoriedad en 1908 al viajar a Londres para presentar el baile en el Palace Theatre del West End, un acto controvertido porque la danza de los 7 velos estaba prohibida en Gran Bretaña desde años antes. Después del arresto, juicio y condena de Wilde por indecencia bajo las leyes de la época. Sin embargo, a Allen no se le impidió actuar. Al final, ella estuvo en Londres 18 meses, durante los cuales bailó más de 250 veces. Para cuando terminó su residencia en Londres, Allen ya había adquirido fama internacional. Ella se mudaría a Londres y viviría allí durante la mayor parte de los siguientes 30 años. Pero durante la década de 1910, también emprendió una gira mundial, presentándose en ciudades como Nueva York, Chicago, Filadelfia, Kansas y San Francisco, y Los Ángeles en Estados Unidos, seguida de una gira por Sudáfrica y partes de Asia, donde actuó en Ciudad del Cabo, Calcuta y muchas otras ciudades. Gracias a esto, también tuvo una oportunidad en la naciente industria cinematográfica de Hollywood, actuando en La hija del tejedor de alfombras en 1915, donde interpretó una versión del baile. La sexualidad de Allen fue motivo de especulación constante durante su vida, y lo ha sido desde entonces también. Sabemos que a mediados de los años 1900 estuvo involucrada en un romance con Fruccio Busoni, el director de la Academia de Música en Weimar, quien la había animado a pasar del piano a la danza. Sin embargo, nunca se casó
y no hubo relaciones heterosexuales duraderas de las que hablar en sus últimos años. Por lo tanto, se asume que Alan en realidad era bisexual, con una mayor preferencia por las relaciones con mujeres. Esto sin duda coincidiría con la evidencia documentada de sus muchos años en Londres. Hacia 1910 inició un romance con Margot Asquith, esposa del primer ministro británico Herbert Asquith. Asquith comenzó a pagar el departamento de Alan junto a Regent's Park, acuerdo que duró casi 20 años. En 1928, Herbert Asquith murió, dejando a su esposa casi sin dinero, a pesar de su exitosa carrera política. Margot, en consecuencia, dejó de pagar el departamento de Maud, lo que llevó al final de su relación y al inicio de un nuevo romance entre Alan y su secretaria, Werner Aldrich. Aldrich se mudó al departamento en Regent's Park y vivió ahí 10 años, pero fue una relación controladora donde Alan, 20 años mayor, abusó de Aldrich emocional y financieramente. Cuando terminó muchos años después, Maud amenazó con exponer la homosexualidad de Aldrich. La sexualidad de Alan fue central en la parte más infame de su vida a finales de la década de 1910 y principios de la de 1920. En 1918, hacia el final de la Primera Guerra Mundial, ella regresó a Londres para asumir el papel principal en la nueva producción de Salomé, que estaba siendo producida por el director de teatro Jack Green. La producción de Green fue polémica, pues una ley británica previa prohibía que personajes bíblicos como Juan el Bautista se representaran en escena. En consecuencia, Green eludió la prohibición haciendo que esto fuera solo para espectadores con solicitud previa, lo que aparentemente no estaba abierto al público. Al hacerlo, podía afirmar que la obra era en realidad solo una presentación ante una reunión privada. La obra provocó controversia y, a su vez, llevó a un miembro del Parlamento de inclinación religiosa, llamado Noah Pemberton Billing, a publicar un artículo en su propio diario, Vigilante. En este artículo, Pemberton Billing acusó a Allen de ser lesbiana, algo que era mal visto en la sociedad británica de la época, pero que no era ilegal. Pemberton Billing también sugirió en un tono paranoico que muchos de los que solicitaban ver la obra de Green eran homosexuales y posiblemente estaban siendo chantajeados por el gobierno alemán, con quien Gran Bretaña aún estaba en guerra. Maud demandó a Pemberton Billing por difamación. El caso, al llegar a juicio, causó sensación en la prensa británica, pero terminó mal para Alan. Pemberton Billing afirmó que Alan estaba loca, diciendo que era hereditario, y destacó elementos del juicio por asesinato y la ejecución de su hermano como prueba. Además, el juez prácticamente ignoró la demanda, y en cambio se centró en el hecho de que la obra de Wilde, que estaba efectivamente prohibida en Londres, se estuviera presentando en la ciudad en absoluto. Al final, Maud perdió su demanda, y el caso le generó una publicidad sumamente negativa. Esto dañó seriamente su carrera en Gran Bretaña en particular, pero también en muchos otros países, y esto no pudo haber llegado en peor momento, ya que tenía muy malos hábitos de gasto, y había ahorrado muy poco de todos sus años de trabajo. A pesar del escándalo del juicio por difamación, Maud no se retiró de la vida pública ni de sus consecuencias, y siguió bailando en los años 20 y 30. También amplió su trabajo como actriz. Por ejemplo, en 1932 apareció en El Milagro, dirigida por Max Reinhardt, uno de los directores de teatro de habla alemana más destacados de la primera mitad del siglo XX. Su carrera como bailarina continuó durante estos años, hasta 1936, cuando a los 62 años de edad dio su última presentación en el Redlands Bowl en California. Maud nunca tuvo hijos. Tras la muerte de su madre en 1930 y de su padre en 1917, ella quedó cada vez más aislada. Su madre fue su compañera de viaje por años. También vivió con Maud un tiempo en su casa en Regent's Park, Londres. Así que su muerte fue un gran golpe para Maud.
Sin embargo, siguió viviendo en Londres hasta principios de los años 40, cuando su casa fue bombardeada durante el Blitz alemán en la Segunda Guerra Mundial. Cada vez más empobrecida, Maud se fue a los Estados Unidos en 1943 y se estableció en California. Allí vivió gracias a la generosidad de viejos amigos, pues aunque alguna vez ganó hasta 500 libras por semana en su mejor época, Allen estaba en la ruina en los años 40. También trabajó durante un tiempo en la corporación de aeronaves McDonnell, en sus oficinas de Santa Mónica. Al fallecer en Los Ángeles en 1956, a los 83 años en un asilo, era casi indigente, aunque seguía siendo recordada como la protagonista principal de la Danza de los Siete Velos. Sigue vivo hoy en día. Para nuestra historia final, veremos a la máxima socialité neoyorquina del siglo XX. La mujer que llegaría a ser conocida en el mundo como Babe Paley. Nació como Barbara Cushing en Boston, Massachusetts, el 5 de julio de 1915. Su padre era Harvey Cushing, un neurocirujano y escritor que alcanzó una gran prominencia en la década de 1910 como pionero de la cirugía cerebral, y su madre era Catherine Cushing. Bárbara tenía varios hermanos, pero se le asocia más estrechamente con sus dos hermanas mayores, Mary y Betsy. En 1940, Mary se casó con William Vincent Astor, un miembro de la enormemente adinerada familia Astor, mientras que Betsy tuvo dos matrimonios prominentes, uno con James Roosevelt, el hijo del presidente Franklin Delano Roosevelt, y luego un segundo matrimonio en 1942 con John Hay Whitney, el embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña y presidente del Museo de Arte Moderno. Como veremos en breve, Bárbara también se casó con dos figuras prominentes de la sociedad de la costa este, y como resultado de sus matrimonios, riqueza, posiciones como íconos de estilo y su apariencia, Bárbara, Mary y Betsy se hicieron conocidas en los años 40 como las fabulosas hermanas Cushing. Durante su juventud, Bárbara asistió a la escuela Westover, una escuela preparatoria en Connecticut, a la que generalmente asisten hijos de la clase alta de Nueva Inglaterra y Nueva York. Luego asistió a la escuela Windsor en Boston y se graduó en 1934 a los 18 años. Esto ocurrió casi al mismo tiempo que tuvo un accidente grave. A inicios de 1934, tras una fiesta en Long Island, Bárbara sufrió un grave accidente automovilístico al volver a casa. Perdió los dientes frontales. Como resultado, tuvo que someterse a una extensa cirugía reconstructiva, tanto en la boca como en la mandíbula. Sin embargo, para los estándares de la odontología en los años 30, fue un éxito tremendo, y una vez que los moretones sanaron, quedó claro que el incidente no había disminuido su atractivo. En 1938, Bárbara, quien en su adultez era conocida por todos sus amigos y conocidos como Babe, consiguió un trabajo en la revista Vogue. Su puesto le dio acceso a vestidos y ropa diseñados por algunas de las casas de moda más importantes del mundo, y con el tiempo, comenzó a ganarse una reputación como un ícono de estilo. Su gusto personal era algo poco convencional, a menudo combinando ropa con joyería y otros accesorios de manera ecléctica. Pronto, el estilo de Bárbara destacó a nivel nacional. En 1941, la revista Time la colocó en el segundo lugar de su lista de las mujeres mejor vestidas del mundo, solo detrás de Wallis Simpson, la socialité estadounidense que había causado controversia en Gran Bretaña a mediados de los años 30, debido a su escandalosa relación con el rey Eduardo VIII. Fue la primera de muchas apariciones en la lista de Time y otras más. Finalmente, en 1958, fue incorporada al Salón de la Fama de la Moda, después de aparecer 14 veces en la lista internacional de las mejor vestidas. Babe también era famosa por sus matrimonios. Poco después de empezar en Vogue, conoció a Stanley Grafton Mortimer Jr., miembro de la rica familia Mortimer de Nueva York, con gran participación en bienes raíces de la ciudad. Su abuelo materno, Henry Morgan Tilford,
También había sido uno de los accionistas fundadores de Standard Oil, que durante un tiempo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, fue la empresa más rentable del mundo. Después de un breve noviazgo, él y Babe se casaron en East Hampton, Nueva York. El matrimonio de Babe y Stanley tuvo 2 hijos rápidamente. Stanley, nacido en 1942 como su padre, y Amanda. Aún así, el matrimonio no fue feliz. Las tensiones en el matrimonio se ocultaron un tiempo en los años 40, pues Babe estaba embarazada y Stanley solía estar ausente sirviendo en el frente del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, poco después de que terminó la guerra y Stanley regresó a casa, decidieron tomar caminos separados. Se divorciaron en 1946, y Babe obtuvo un acuerdo financiero considerable. Poco después de su divorcio, Babe conoció a William Pasha Paley. William era un locutor y hombre de negocios que construyó el Columbia Broadcasting System, o Columbia Broadcasting System, como se le conoce mejor hoy en día. Aunque comenzó como una humilde estación de radio, eventualmente se convirtió en una de las cadenas de televisión más grandes de Estados Unidos, introduciendo muchas innovaciones que revolucionaron el panorama de los medios en el país. Se había vuelto rico al mismo tiempo y también se casó con Dorothy Hart Hearst en 1932, la exnuera de William Randolph Hearst, el varón de los medios más poderoso de principios del siglo XX, en quien Orson Welles basó Ciudadano Kane. Cuando Babe y William se conocieron en 1946, él aún estaba casado con Dorothy, pero ya estaban distanciados. Así que después de un breve noviazgo, Babe y William deseaban casarse. Finalmente, él finalizó su divorcio de Dorothy el 24 de julio de 1947, y solo 4 días después, Babe y él se casaron. Su unión fue un asunto mixto. Tuvieron 2 hijos tras casarse, William en 1948 y Kate en 1950. Babe le dio a William la base para entrar en la alta sociedad de la costa este a finales de los años 1940, mientras que él aportaba una fuente ilimitada de fondos para los eventos. Este dinero permitió la compra y el desarrollo de varias propiedades lujosas en Nueva York, Long Island y una casa de campo en New Hampshire. Babe organizaba fiestas a las que asistían celebridades, escritores, artistas y figuras políticas de la época. Además, tenía una asignación de $160,000 al año, una suma equivalente a alrededor de 2 millones hoy en día, que usaba para invertir generosamente en joyas y vestidos. Sin embargo, también fue un matrimonio problemático. Guillermo tuvo una serie de aventuras extramatrimoniales que después de cierto punto hizo poco esfuerzo por ocultar. Por su parte, Babe dejó su trabajo en Vogue cuando se casó con Guillermo y cuando terminaban las fiestas, a menudo era una vida solitaria. Eventualmente, ella también comenzó a tener aventuras. Sin embargo, a pesar de estas relaciones y la naturaleza infeliz de su matrimonio, Babe y Guillermo nunca se divorciaron, manteniendo su unión por diversas razones sociales y de negocios. Babe estaba lejos de ser la única ícono de la moda de la alta sociedad en el periodo de posguerra, y tenía muchas rivales. Ninguna fue tan intensa como su amistad, rivalidad con Gloria Guinness, quien provenía de una familia mexicana rica y poderosa, que rastreaba sus raíces hasta Cristóbal Colón. Entre los años 1930 y 1950, ella se casó 4 veces. Al igual que Babe, varios de sus matrimonios fueron con personas ricas y prominentes, especialmente su tercer matrimonio con el nieto del rey Fahd I de Egipto, y su cuarto con Tomás Leal Guinness, quien provenía de la dinastía Guinness de cervecería y banca de Primer Orlando. Debido a sus matrimonios y su estatus de íconos de estilo, Babe y Gloria competían por aparecer en revistas y periódicos de Estados Unidos en los años 40, 50 y 60. Se movían en los mismos círculos y en ocasiones se podría decir que fueron amigas,
pero al mismo tiempo existía una feroz rivalidad entre ellas. Babe difundía historias falsas sobre que Gloria era trabajadora de un club nocturno en México antes de llegar a Estados Unidos, mientras Gloria podía ser igual de mezquina. En una ocasión, invitó a Paisley a una reunión en su yate privado, informándole que sería un evento informal y discreto. Cuando Babe llegó con un atuendo modesto, se dio cuenta de que la velada no era para nada un evento discreto, ya que Gloria apareció con su mejor vestimenta y una pequeña montaña de diamantes. Definitivamente eran amigas enemigas. Las historias sobre la vida de Babe Paisley generalmente la han retratado como una madre negligente con sus 4 hijos, alguien que priorizaba su vida social y su estatus dentro de la alta sociedad estadounidense por encima de criarlos de manera afectuosa. Parece que hay poco que discutir al respecto. Su segunda hija de su primer matrimonio, Amanda, quien llegó a tener una exitosa carrera como urbanista en Manhattan y como socia principal en Bloomberg Associates, declaró que su relación con su madre era inexistente y que la distancia entre ellas se debía, sin duda, a las decisiones personales de su madre. Babe Paisley también es muy conocida hoy en día debido a su relación con Truman Capote, el aclamado autor de obras como Desayuno en Tiffany's y A Sangre Fría. En los años 50 y 60, Capote fue una de las figuras más importantes de la alta sociedad estadounidense. Abiertamente gay, en una época en la que serlo era peligroso en la sociedad estadounidense, Capote formó un grupo de amigas ricas y atractivas, a quienes llamaba sus cisnes. Babe era su favorita, y una de las asistentes más destacadas al baile blanco y negro, un baile de máscaras organizado por Capote en el Hotel Plaza de Nueva York, en noviembre de 1966, también llamado la Fiesta del Siglo. El baile blanco y negro marcó el clímax de la relación entre Capote y Paisley. Sin que sus cisnes y muchos de sus otros conocidos lo supieran, Capote había estado trabajando durante algún tiempo en una nueva novela titulada Oraciones Atendidas, una representación de la alta sociedad estadounidense que criticaba a muchos de sus personajes, algunos de los cuales estaban claramente basados en miembros del círculo social de Capote, incluida Babe. Una versión inconclusa del libro solo se publicó póstumamente en la década de 1980, después de la muerte de Capote, pero una versión del inicio del libro titulada La Corte Vasca fue publicada por la revista Esquire en 1975. Esto se basaba en reuniones de los personajes en el famoso restaurante de Manhattan, La Corte Vasca, y presentaba una visión fuertemente satírica de las personas que se reunían allí. Babe reconoció que uno de los personajes estaba claramente basado en ella. Cuando lo leyó, decidió terminar por completo su relación con Capote. Nunca volvieron a hablarse. De hecho, la publicación de la Côte Basque 1965 marcó el punto culminante del suicidio social gradual de Capote. Después de eso, no habría más cisnes. Para cuando terminó su relación con Capote, la salud de Paisley ya estaba deteriorándose. Durante muchos años, ella había sido una fumadora empedernida, con el hábito de fumar hasta 2 cajetillas al día. Después de años de problemas respiratorios, le diagnosticaron cáncer de pulmón en 1974, poco antes de cumplir 60 años. En los 70, esto era casi una sentencia de muerte, como casi todos los diagnósticos de cáncer, a diferencia de hoy. Babe sobrevivió durante 4 años. Mientras tanto, planeó la fiesta que se celebraría en su funeral y dejó de teñirse el cabello. Y solo dejó que se pusiera gris. Ella falleció el 6 de julio de 1978 a los 63 años. Y después de su elaborado funeral, fue enterrada en la iglesia de San Juan en Cold Spring Harbor, Nueva York. Dadas sus bodas, sus asociaciones con figuras como Truman Capote y su estatus como uno de los principales íconos de estilo de su época, Barbara Paisley ha aparecido, como era de esperarse, en la cultura popular en varias ocasiones desde entonces.
Las interpretaciones más notables de ella son las de Michelle Harrison y Sigourney Weaver en las películas Capote y Infamous en 2005 y 2006, ambas centradas en Capote. También es interpretada por Naomi Watts en la segunda temporada de Feud, dirigida por Gus Van Sant.